A continuación, entonces, abrimos el tercer y último bloque con la ponencia Las Nieves 1893, presentada por Adriana Uribe Álvarez, quien es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá. Entonces te damos la bienvenida, Adriana, y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sebastián. Muchas gracias a la red por aceptar la ponencia y a todos los asistentes por el interés. Como contaba Sebastián, pues yo voy a presentarles hoy el resultado de mi tesis de la maestría. A ver si me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla. Sí, Adriana, sí, ya la estamos viendo. Y ahí ya está en pantalla completa, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Bueno, pues yo voy a presentar entonces la tesis de la maestría. Es un interés personal por mostrar un poco si la historia urbana podía dar cuenta de esa relación entre transformaciones físicas y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Yo me concentré únicamente en un sector de Bogotá en el siglo XIX, de Las Nieves, que para quienes no conozcan, pues es parte de la ciudad fundacional, pero era su borde norte y por eso tenía unas características particulares. Y enmarqué la investigación únicamente en un año, en 1893, para poder profundizar en diferentes fuentes, en diversos temas y un poco ahondar como siguiendo las ideas de la microhistoria en un solo año de investigación. Voy a contar rápidamente cómo fue el proceso de la investigación, de dónde surgió. Una de las primeras cosas que yo empecé a rastrear para dar cuenta de ese carácter particular de Las Nieves eran esos imaginarios que recolecté como principalmente de la literatura, que era donde más encontraba referencias a cómo era habitar ese sector de la ciudad, quiénes eran sus habitantes y un poco esas ideas que se tenían de esa zona de la ciudad. En principio yo quería cuestionar los imaginarios a partir de otras fuentes y empezar a contrastarlos. Yo creí que iba a llegar a un escenario en el que podía decir Las Nieves no era esos imaginarios, sino era otra cosa, y que iba a poder decir que era esa otra cosa, pero eso pues no pasó, porque lo que me empecé a encontrar era que había una diversidad tal que mi reto como investigadora era más bien dar cuenta de esa diversidad, de esa heterogeneidad que se vivía en ese sector de la ciudad. Y por eso, ahí es donde va a entrar la cartografía, que pues es el tema que nos convoca. Mi reto en la investigación fue poder mostrar cómo ese sector de la ciudad, en realidad creo que es algo que se podría extender para toda Bogotá, pero solo en el caso de Las Nieves, el indicio más claro de que esa ciudad se estaba transformando era que había un diálogo y un encuentro entre opuestos y que toda esa diversidad que se vivía en las calles de la ciudad estaba continuamente en encuentros, en tensiones, en choques, y eso era lo que yo tenía que mostrar. Entonces, bueno, eso fue un poco la apuesta. Voy a mostrarles hacia el final algunos de los capítulos, los contenidos, cómo quedó organizada la investigación. Estos fueron unos de los primeros imaginarios con los que yo me empecé a topar y de esas características generales con las que se describía Las Nieves que me interesaba cuestionar. Esa condición geográfica de ser el borde norte de la ciudad, pues indudablemente me reiteraba descripciones sobre, bueno, pues, el lugar donde se termina la ciudad construida, que había una población pobre, que era como el encuentro entre lo urbano y el campo. También hubo una de esos imaginarios que me llamó mucho la atención y era que existía un adjetivo para los habitantes de Las Nieves y era el ser niebluno,
que además respondía a un carácter anticuado y no era solamente un carácter para los habitantes, sino también para el sector en general. Era como uno de los imaginarios más fuertes que me encontré para el siglo XIX. Y finalmente, otro de esos grandes imaginarios y esos lugares comunes con los que se describía las nieves era por su vínculo con los artesanos, con la población artesana de la ciudad. Yo una vez hice la revisión de literatura, empecé a buscar otro tipo de fuentes para empezar a contrastarlas. Empecé por el plano de Clavijo, que ya ayer en la charla del Atlas, Marcela y Germán nos mostraron que es un plano guía, y también en el taller con Luis Carlos el martes pues vimos uno de los ejercicios que ya les voy a mostrar, pero fue uno de las fuentes con las que inicié a identificar otros lugares, otras narrativas, otras realidades de las nieves. El plano, junto con el Directorio General de Bogotá de 1893, bueno, el plano, olvidé decirlo, de 1894. El Directorio de 1893 es un documento que tiene 900 páginas, un poco más, y están relacionados todos los habitantes con sus oficios, con sus direcciones. Y otras de las fuentes, bueno, estaba el catastro de 1890, estaba este que se ve aquí, que es la correspondencia y los informes de la policía, incluí también fuentes de prensa, el registro municipal, y empecé un poco pues a encontrarme esa diversidad y esa pues cantidad de realidades que parecían opuestas y que estaban describiendo finalmente la vida cotidiana de las nieves. Y entonces ese era mi reto, era cómo mostrar esa riqueza y esa diversidad, esas relaciones que se tejían en el día a día, en el habitar de las nieves. Yo empecé la maestría planteando un proyecto de investigación sobre las nieves, eso fue lo único que no se movió en todos los estudios, pero yo estaba pensando en una investigación durante el siglo XX. En el primer semestre, en una de las clases con Luis Carlos, con Germán y con Sandra Reina, en la que hicimos el ejercicio que nos mostró Luis Carlos el martes, que era pues aprender a usar una base de datos georreferenciada con el plano de Clavijo y con el directorio del 93, pues yo empecé a hacer el ejercicio con las nieves, aunque fuera siglo XIX, yo no estuviera ahí, pero empecé a hacer el ejercicio y empecé a identificar todos los habitantes con sus oficios, los propietarios con el catastro, que me sale también la información sobre el tipo de predio, si era casa, si era lote, si era casa alta, el avalúo de ese predio. Y construí como esa base de información en esa clase. Después, en los siguientes semestres y hablando un poco con Germán, que fue el director de la tesis, pues finalmente decidí cambiar la investigación para el siglo XIX y usé este rastreo y esta base de datos como punto de partida. Ahí entonces empecé a ubicar todo lo que podía ubicar geográficamente, todas las fuentes de prensa que tenían alguna dirección, todos los casos que aparecían de quejas o de cartas o de solicitudes ciudadanas que salían en el registro municipal y tenían algún referente geográfico, lo iba nutriendo en la base de datos. Con los informes de policía lo mismo. Y fui construyendo una base de datos que me permitía, pues, armar una matriz de relaciones increíble en el que yo podía filtrar, en el que yo podía ver si había alguna correspondencia geográfica entre donde se ubicaban las casas o las chicherías, o si había más tiendas, casas tiendas en un sector, un poco empezar a sacar conclusiones y ver cómo funcionaba espacialmente esa ciudad. Pero mi pregunta de investigación seguía apuntando hacia la experiencia, hacia cómo era habitar esa ciudad, esas nieves a finales del siglo XIX. Y entonces por eso apelé
un poco a mi propia experiencia como investigadora, pero también como ciudadana. Y una de esta es una imagen de un cuaderno mío de apuntes de un trabajo en el que hice parte para el estudio histórico del centro de Bogotá, para el PEN, y la forma en la que yo conozco y la forma en la que yo entiendo la ciudad como objeto de investigación es a través de la cartografía. Entonces hicimos en esa oportunidad unos recorridos por el centro y yo había hecho los planos, iba marcando por dónde recorríamos, qué sitios parábamos y después así podía empezar a sacar conclusiones y podía empezar a armar como ese discurso histórico. Y lo mismo pasa no solamente a nivel, digamos, académico y profesional, sino también cuando vamos de viaje aquí en casa, yo hago los mapas, los vamos rayando en el viaje. Entonces, como que la cartografía es una herramienta que no me es ajena y que me ayuda a entender y aproximarme a esa experiencia de habitar la ciudad. Y entonces, de ahí, de un poco, di el salto a construir la investigación como si fuera un recorrido por las nieves en 1893, donde cada capítulo era una parada, una historia, con un personaje principal, con un lugar que existía y con una historia que se anclaba en 1893. Eso pues dio como resultado una tesis con 19 paradas, con 19 capítulos. Y aquí hago un paréntesis para hablar de esta imagen que fue una construcción, digamos, no es exacta, no busca ser exacta, es una representación para un poco dar esa idea de la densidad del sector. Eso que Germán habla en la investigación de los años del cambio y que se ha reiterado tantas veces, y es que Bogotá no había crecido físicamente, sino que se había subdividido y era una ciudad densa, pues para las nieves aplica, pero al construir esta imagen también uno ve unas zonas donde había muchos más lotes disponibles. La construimos a partir de, bueno, la información del catastro, donde yo tenía identificado la cantidad de predios por cuadra, sus características, su tipo, si era casa alta, si era un lote, si era una fábrica. A partir de fotografías de los sitios de los que teníamos y a partir un poco de una investigación sobre cómo eran las casas del siglo XIX, la cantidad de patios, cómo estaban organizadas. Y así construimos esto porque no tengo la información de división predial exacta de estas manzanas para esta época y excedía pues el objetivo de la investigación, lograr hacer eso. Entonces voy a contarles un poco algunos de los capítulos. Este capítulo que está dedicado a un personaje que se llamaba Juan Bautista de Brigard me permitió cuestionar y ahondar un poco en ese imaginario de quiénes eran los artesanos que supuestamente estaban ligados a las nieves. Juan Bautista de Brigard era un dueño de una fábrica de jabones. Todo el capítulo surge por un artículo que le publican, en el que publican su perfil, porque él tenía la jabonería inglesa, era un bogotano que había podido viajar a Europa en varias ocasiones, había estudiado en Francia y en Inglaterra sobre la producción de jabones, había traído maquinaria de vapor, que se movía a vapor, para poder fabricarlos. Entonces, como un oficio que aparentemente estaba ligado a la producción artesanal, porque en las otras fábricas de jabones parecía que funcionaban así, pues estaba siendo tecnificado y dentro de la categoría de artesanos entraban personajes como Juan Bautista de Brigard, que no era realmente esa idea de artesano que tenemos cuando hablamos en términos generales. Otro de los capítulos y otro de los imaginarios que se fueron cuestionando era ese del ser niebluno como ser anticuado. Y bueno, es el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada y el vínculo de las nieves con la ciudad fundacional, que Gonzalo Jiménez de Quesada está muy nombrado en estos días en Bogotá. Al
pensar Las Nieves como un lugar anticuado, en realidad se estaba era cargando a este sector de la ciudad con el pasado fundacional, con el pasado de la ciudad colonial, en un momento a finales del 19 en el que Bogotá estaba transformando muchos espacios públicos dentro de un discurso más ligado a la independencia. Entonces, pues se había instalado el Bolívar en la plaza, eh, se había construido también la Plaza Santander, el Parque de los Mártires, y entonces ese era el discurso que estaba en la ciudad en general, pero para Las Nieves se estaba era vinculando a la ciudad fundacional. Entonces me apareció... Tiene 5 minutos. Listo, perfecto. Me apareció Gonzalo Jiménez de Quesada en muchos lados. Me apareció en el proyecto para construir un cenotafio, su cenotafio, en el cementerio, que en realidad ni siquiera autorizan dentro del cementerio, sino afuera. El proyecto para construir una plaza de mercado para Las Nieves estaba dedicada a los fundadores de Bogotá. Y finalmente, bueno, eso en la década de los 80 también se cambia el nombre de la Plazuela de las Nieves a Plazuela Gonzalo Jiménez de Quesada y se hace una propuesta para construir, bueno, para trasladar la pila colonial de la Plaza de Bolívar, que era el mono de la pila, a la Plazuela de las Nieves y además construir una estatua en conmemoración a Gonzalo Jiménez de Quesada. Esto porque también me empecé a encontrar que había varias reiteraciones en una historia de que Gonzalo Jiménez de Quesada había vivido en la Plazuela de las Nieves, que era en la Plazuela de las Nieves donde se había fundado la ciudad. Entonces, finalmente, ese ser niebluno anticuado era ligado a un pasado colonial o una ciudad fundacional que necesitaba un lugar dentro de esta nueva ciudad que se estaba dedicando a la independencia de la República. Entonces, digamos que esos fueron unos de los imaginarios que me fui encontrando, que fui cuestionando. Fue la cartografía una herramienta clave para poder entender y proponer una forma de mostrar la información que diera cuenta de esa riqueza y de esa variedad de realidades que se vivían en Las Nieves. Y pues un poco ese ejercicio que empezó con la propuesta de Luis Carlos de hacer todo este rastreo y de georreferenciar la información, fue lo que me permitió pues llegar a esta propuesta, a estas conclusiones, y fue una forma novedosa para mí de organizar pues la bibliografía, que es lo que uno hace antes de la investigación. Si no hubiera sido por eso, pues habría terminado organizándolos por temas, entonces un capítulo de la propiedad, otro capítulo del orden público, y eso no hubiera dado cuenta de esa riqueza, de esa experiencia. Entonces, ese fue un poco el recorrido de la investigación. Muchas gracias y bueno, me quedo atenta a las preguntas y a los comentarios al final de este bloque. Mil gracias. Claro que sí, mil gracias a ti, Adriana, por tu presentación. Y desde luego, como lo decías, entonces al finalizar plantearemos las preguntas, las inquietudes, los comentarios que haya suscitado tu ponencia. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Sebastián.